Soy Leto Ibarra, soy artista, poeta y comisaria y vivo aquí en Madrid. El proyecto que estoy desarrollando en residencia aquí en Matadero viene de una investigación que empecé antes sobre la relación entre masculinidad, teatralidad y ausencia, centrándome en la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, pues si la teatralidad suele estar relacionada con un exceso de visualidad y también pues, con una cosa como muchas veces femenina, aquí hay un desacople y es pues eso, esa idea de ausencia la que toma presencia. Y la ausencia es en relación a todos los trucos que empleaba Félix Rodríguez de la Fuente en sus rodajes para generar ese efecto realidad. Entonces es como esa idea de lo default, lo que parece dado, como en verdad hay un montón de mecanismos teatrales que le hacen falta para sustentar como esa idea de lo natural. Y aquí estas semanas lo que he estado haciendo es sobre todo trabajar a raíz de todo esto en la escritura y a través del sonido también. Entonces estoy desarrollando un chapbook de poemas, o sea, como un pequeño fanzine con poemas en la que abordo estos temas, pues por ejemplo, pues arrastro también como mi interés en el bodybuilding, entonces estoy escribiendo como poemas que lidian con esto. El lobo de Félix Rodríguez de la Fuente pasea de repente por las esculturas de Scott Barton, que es un artista que durante los 70 y los 80 estudió mucho el lenguaje no verbal marica y luego también tenía una parte escultórica, pero eran esculturas que se escondían en plena vista porque eran funcionales, funcionaban como mobiliario urbano y se encontraban en el espacio público. Entonces también está muy presente como el lenguaje no verbal en el espacio público y la figura del lobo pues aparece también mediando todo esto. Entonces estoy también realizando dibujos del lobo con el mobiliario de Scott Barton, que en el fanzine van a aparecer como maquetados como si fuera un catálogo como de muebles y luego pues con un colega que se llama Álvaro del Fresno estoy también como investigando, o sea, llevando los poemas a representarse, a ser leídos y él está trabajando pues toda la parte del sonido. Y estamos pensando mucho en la teatralidad también, pues eso, como a la hora de ponerla en escena y partiendo de esta idea del teatro de los oídos que viene de una performance de Scott Barton en la que representa el cuadro de El rapto de las Sabinas, pero visualmente no hay ninguna imagen, o sea, el escenario visualmente está apagado y es todo a través de los oídos, porque no quiere como toda la violencia que representa ese cuadro, no quiere como repetirla visualmente para no pues, retraumatizar o volver como a repetir esa violencia. Entonces todo es a través de los oídos y me interesa mucho pues, esas modulaciones de visibilidad o de representación en las que no por quitar uno de los sentidos, en este caso la vista, el resto se ofrece más tenue, sino que todo lo contrario, como a través del sonido, pues se puede saturar como ese sentido y es algo como que, pues que lo pensamos como, pues de manera más teórica, como a partir de lo que se llama como opacidad espectacular o algo así, porque te camuflas visualmente, pero luego puedes ser como espectacular como en otro de los sentidos, o Álvaro lo llamaba, creo que opacidad bling bling también, y eso, estamos trabajando en eso. Entonces Álvaro va a poner como música, sonido a los poemas, pero que también tiene como peso propio, o sea, que no solo como un acompañamiento, sino que va a generar como un paisaje sonoro que pues de repente está en el fondo, pero de repente pasa como a primera escena y se quita importancia la palabra, y luego para el final estamos preparando también, bueno, estoy realizando un trabajo como más de archivo con poetas que en este caso están todos muertos y que son o sea, bastante pocos conocidos, como pues encontrando como en compilaciones de CDs pues a poetas recitando, y muchos de ellos no son de Europa, son de Estados Unidos o que emigraron ahí como de otros países no occidentales, y también bueno, personas, poetas lesbianas blancas como puede ser Judy Grant, y
Y hay una cosa como que me interesa porque como hay una tradición europea que yo creo que viene de las vanguardias como pues del Dada y tal, que la performatividad desde las artes plásticas como con la voz siempre ha sido como muy fría y como muy impersonal y lo que me gusta de estos poetas es que como que ponen muchísima emoción y tienen como y así como que tienen una sonoridad que no les preocupa como meter algo como más musical, ¿no? Como el concepto como de sonido como más del arte que es como parece como más conceptual y tal. Y entonces pues vamos a hacer como un collage final como con estas voces y Álvaro también pues está creando también pues construyendo como ese campo sonoro que hile pues una voz después de otra. El interés en especial sobre la relación entre la masculinidad, la teatralidad y la ausencia viene, pues por un lado, a raíz de ver un Salvados en el que Jordi Evo le entrevista al hijo de Miguel Delibes, que él creo que ha sido como director de Doñana o algo así, y el hijo de Miguel Delibes contaba cómo a su padre le encantaba ir a los rodajes de Félix Rodríguez de la Fuente, no porque él tuviese como un amor especial como a la naturaleza y le interesase especialmente, sino por los trucos que empleaba Félix Rodríguez de la Fuente. Decía que iba como para ver pues todas las artimañas que hacía para generar pues ese efecto realidad. Y luego también contaba cómo Félix Rodríguez de la Fuente en los rodajes hacía pues a la gente que tenía empleada para los rodajes Televisión Española, pues por ejemplo les hacía comer carne cruda porque decía que aumentaba la virilidad y la masculinidad. Entonces eso también pues me hizo pensar pues esa idea de como el hombre, pero hombre, no digo como incluyendo a las mujeres, sino como el hombre parece que tiene como mucha más destreza para desarrollarse, o sea, para moverse por la naturaleza que la mujer y como esa unión como entre masculinidad y naturaleza como que parece que viene acoplada así como dada. Entonces ya empecé así como a pensar en esos temas y a la vez pues también, por ejemplo, estaba leyendo mucho a Michelle Castañeda, que es pues una teórica de performance que trabaja mucho con el lenguaje legal y con la teatralidad que suponen los juicios, como para ciertas subjetividades, como expresarse de una manera coherente, es como viene dado, y como para otras personas llevar la experiencia al lenguaje, que es la forma que tiene la ley como para validar los testimonios de las personas y para darles veracidad o no, pues como no tienen, no por falta de recursos mentales ni mucho menos, sino porque hay palabras que no circulan para nombrar esas experiencias y también, bueno, pues porque hay muchas complejidades que el lenguaje que tiene una capacidad de transmitir significado, pero a cambio de reducir la experiencia, pues no es capaz de recoger. Entonces, bueno, no sé, pensando como en todas esas cosas, como que se fue desarrollando como ese interés y empezando esa investigación. Tuve una exposición de Rider tratando estos temas sobre Félix Rodríguez de la Fuente, la relación entre masculinidad, ausencia y teatralidad de la que vengo hablando, y era todo producción, o sea, muy plástica, eran pues, obras de arte como se suelen entender. Y es la primera vez que hago esto al contrario, o sea, que primero formalizo con obra visual y luego me pongo a escribir poesía, y la verdad que me parece como mucho más guay, interesante que lo que venía haciendo antes, que era pues ya tener los poemas cerrados y pensar a partir de ahí cómo llevarlo a una pieza más escultórica. Lo que me aporta una residencia como el CRA es pues, poder tener los recursos de poder desarrollar mi proyecto y luego también que entras en contacto con otros artistas que en mi caso yo pues, conocía apenas a una o a dos y también compartir mucho y también pues, entablar relaciones de amistad. Y por otro lado, pues también cómo está estructurado todo el sistema de tutorías, pues a mí me ha aportado mucho pues,
como poder hablar con gente que le ha dedicado tiempo a tu proyecto, que se lo ha mirado muy bien y que te viene con referencias, te viene igual con puntos ciegos que tienes y te dicen, oye, ¿y esto lo has considerado? O está muy bien como esta figura que tratas, pero igual o sea, tienes que analizar más como el contexto que posibilita que esa figura sea así, tenga esas circunstancias. A mí sí que me ha iluminado como en muchos aspectos y luego que me he llevado, pues eso, he descubierto pues un montón de poetas que no conocía y artistas que no conocía y pensadoras que no conocía y que me han recomendado y me ha gustado mucho.